La semana pasada se conoció un informe del CONICET que, entre otras cosas, habla de la religión de los argentinos. Vamos a la información. Según el estudio del CONICET, en 11 años la cantidad de católicos se redujo del 76 al 62%. Bastante significativo. Vamos a la otra placa, la otra información. Las personas que dicen no pertenecer a ninguna religión o que dicen no profesar ninguna religión han subido del 11 al 19% en todo el país. El mismo estudio del CONICET dice que los evangélicos, la cantidad de evangélicos en todo caso, han crecido de un 9% de hace 11 años a un 15%. Y hay un dato más. En el año 2008 eran mayoría quienes sostenían que el Estado debía financiar a todas las religiones. Hoy, evidentemente, las cosas han cambiado. El 60% se opone a que el Estado financie a los cultos. Yo quiero saludar y agradecer a David Saucedo, que es presidente emérito del Consejo de Pastores Evangélicos, y al cura párroco, hombre de Leandro N. Alem, Carlos Viera. Bienvenidos, buenas noches. Buenas noches. Bueno, en principio, sin mayores preámbulos, ¿por qué creen que está sucediendo esto, padre? Bueno, hay muchas características que se van dando a lo largo del tiempo. Yo creo que uno de los fundamentales es la visión que se tiene del hombre. Se ha perdido la trascendencia, se ha perdido muchas cosas. Amén, que también hay antitestimonio, vamos a reconocerlo. ¿Qué significa antitestimonio, perdón? Es decir, muchas veces hemos dejado mucho que desear, ¿sí? Como pastores también, ¿sí? Una especie de mea culpa. ¿Cómo lo hace el Papa Francisco? Entonces nosotros creemos que esto, pero también vemos que hay un camino, yo llamaría kantiano, donde la razón es el fundamento de la vida moral, y eso es la vida cristiana cuando la Iglesia habla de la evangelización y donde Dios se revela para mostrar la salvación del hombre, no para conocerlo. Lo conocemos desde otra perspectiva. Buenas noches. ¿Cómo lo ve usted? ¿Por qué sucede esto? Sí, yo estoy más preocupado por esa competencia, aquellos que no creen en nada. Ajá. Eso es preocupante para que, como dijo recién, la gente está descreída. Entonces nuestro trabajo es hacer que la gente crea y crea en la verdad. Y no y puede en eso ser tenemos muchas cosas de acuerdo. Claro, así no puede ser, pregunto, pregunto, un otro tipo de espiritualidad. O sea, la gente sigue siendo muy espiritual, lo que pasa es que por ahí no se siente representada ni por ustedes ni por ustedes, pero siguen siendo, digamos, son muy buenas personas, son espirituales, y me parece que... Yo creo que, desde mi punto de vista, las iglesias salieron de los templos. Salieron. La gente lo necesita y creo que ese es el mejor camino porque así comenzó el Evangelio. En las calles, en las plazas. ¿A ustedes les va bien por eso? Digo, ¿les va bien en el sentido? Cuando digo les va bien, me refiero al crecimiento de cantidad de... Se nota mucha gente que viene a la iglesia, algunos por necesidad y otros espiritual y también económica. Así que estamos trabajando en todos esos aspectos. Ustedes, cuando digo ustedes, hablo de los católicos, por supuesto, sí. ¿No? Hablo así. ¿Sienten que los evangélicos le están sacando fieles? Nosotros no estamos en esa postura de que si salen o entran. Nosotros lo único que presentamos la misión con la nueva visión del Concilio Vaticano II, el pueblo de Dios y la comunión. Es decir, esa comunión buscamos. Nosotros lo que tratamos es que el hombre pueda encontrarse con Cristo y vivir los valores evangélicos aplicando en la vida social, que es fundamental. Por eso nosotros no estamos en ese campo, sino porque nosotros tenemos la experiencia en esta estadística que leíste. A mí me parece que es por región, porque la región NEA no es el mismo número que a nivel global, porque el NEA tiene mucho más credibilidad. Si vos tomás Posada, es distinto a que yo tengo mucha experiencia en el interior, que también tiene otra visión de la fe. Además, la catequesis familiar va dando mucha transformación. Bueno, de hecho, en el interior también hay un mosaico de religiones, usted verá a cualquier lugar, ahí. Sí, yo creo que eso influyó mucho en nuestra provincia y gracias a Dios que hay un respeto en todas las distintas etnias que tenemos de inmigraciones y que se han fundamentado ya en la provincia y no hay esa grieta, digamos, que no debería haber. Le pregunto esto a los dos. Yo he visitado unas cuantas cárceles como periodista y veo que los presos
asesinos, lo que sea, no importa, condenados, a los 3, 4 meses se vuelven personas muy religiosas. Quizá por su encierro, porque reflexionan, porque no le queda otra, no sé. La gran mayoría se hacen evangélicos, no católicos. ¿Por qué creen que esto es así? ¿Ustedes son más dinámicos? ¿Por qué? A los dos le pregunto. No sé, quiere contestar. Doy ese ejemplo porque es el que tengo a mano, sí, pero sí. tengo otro, si quiere, no sé. No, en la cárcel es una realidad distinta, es un trabajo distinto, donde hay una reglamentación. Nosotros tenemos capellanes trabajando dentro, donde se trabaja mancomunadamente, donde hay visión, donde hay trabajo, donde hay catequesis, donde hay colaboración externa hacia el interno y del interno hacia sus familiares, que hace a través del capellán que está a cargo y del equipo de misioneros que trabajan allí, que son la pastoral carcelaria, que es fundamental. Pero yo te quiero decir que el hombre en su momento extremo de reflexión vuelve a la vida espiritual y empieza su problema de conciencia, o sea, esa situación. ¿Qué autocríticas, sería mea culpa en términos religiosos, autocríticas un poco más racional, hacen ustedes? Pregunto, porque por ahí, a ver, bueno, vos porque sos divorciado, no, vos sos divorciado. Vos no porque sos gay. No, porque vos no podés ser padrino porque vos te divorciaste y vos esto. Digo, ¿en algún momento no cree que la Iglesia excluyó a mucha gente, se volvió como sectaria y eso hizo que mucha gente se aleje? ¿Lo considera así? Mira, me pasa que la Iglesia sigue evangelizando de una manera y tiene una manera de pensar y de presentar el Evangelio. Yo creo que no es la exclusión, inclusive con el Papa Francisco estamos incluyendo, o sea, tenemos tolerancia, acompañamos, sostenemos. Por supuesto que tenemos nuestra postura antropológica bien clara y bien asentada, pero se pide una mínima de responsabilidad. ¿Por qué? Porque la fe se transmite, no se enseña. Es distinto. Una cosa es enseñar religión y otra cosa es transmitir la fe. Y la fe se transmite desde un testimonio y una convicción. Ustedes no han encontrado ninguna contradicción, ninguna incompatibilidad entre la fe y la política, por ejemplo, ¿no? O sea, ¿a ustedes les parece el ámbito político, les parece bueno? Le pregunto porque lo escuché el otro día al obispo, Monseñor Martínez, me dijo a mí en radio que a él le molesta eso, que una cosa es la fe y otra cosa debería ser la política. Evidentemente le molesta, bueno, a ustedes no. No es que no nos moleste, nosotros creemos y animamos a nuestros ciudadanos, son parte muy variada en las iglesias, que se capaciten. No por ser evangélico, pastor, va a ser un buen gobernante. Queremos que influyan, así como en la Biblia dice, personas que fueron a un país distinto y fueron muy buenos gobernantes y demostraron que ser honesto, que los valores siempre son importantes, y eso sí, en esto estamos de acuerdo, no es la política solamente partidaria, a eso me refiero, sino al cambio que necesitamos en nuestra sociedad. Yo tomando lo que dijiste de Monseñor Juan Rubén, a mí me parece que lo que él decía es no mezclar la política y lo religioso. Sí podemos iluminar, de hecho que la Iglesia tiene una pastoral social que trabaja a través de Cáritas, muchos curas trabajando en distintas áreas, en los lugares periféricos, o sea, socialmente. Eso también es política, pero saber ubicar las áreas, una cosa es la política, otra cosa es la religión. Ahora, cuando vos entreverás las dos cosas, cuando vos querés ensamblar, ahí hay una incompatibilidad. Yo creo que ese es el pensamiento, Juan, porque hemos charlado en el Consejo y siempre lo decimos. Un cura candidato genera un cierto ruido, un pastor candidato es casi normal, digamos. Son maneras diferentes de ver las cosas. Es claro, lo que pasa es que nosotros no estamos preparados para ser candidatos. Si queremos ser candidatos, tenemos que renunciar a lo que somos. O sea, esa es una regla de la Iglesia. Nosotros somos pastores. Está bien. Bueno, ha cambiado mucho la opinión de los argentinos sobre si el Estado debe o no debe financiar a la Iglesia, ¿no? Sí, yo creo que en la Constitución se había hecho un cambio muy importante cuando se hizo la reforma, pero faltaría algo más, tal vez, como recién dijo, si hay igualdad religiosa, tendría que ser igual para todos, pero en este momento no es igual. Eso es lo que me refiero, ¿no? O sea, para usted los fieles de cualquier religión deberían sostener su propio culto, digamos. Sí. Ajá. Yo creo que, o sea, la Iglesia tiene una postura bien tomada. De hecho, la Iglesia no tiene un problema, digamos, la diferencia entre Estado e Iglesia que se da y que se promulga.
Lo que pasa es que históricamente la Iglesia ha acompañado este proceso de emancipación de lo que es hoy la Argentina. Desde 1810 ha acompañado, ha estado... Igual pasó el tiempo, digamos. Bueno, pasó el tiempo, pero es la historia que te Sí, va sí. marcando. O sea, somos seres históricos, no es porque aquello que pasó ahora pues, hacemos algo nuevo. Yo creo que la Iglesia tiene... No derecho, porque para nosotros nos da igual si el Estado da o no, asume o no, pero también el Estado muchas veces depende de nosotros a través de nuestro trabajo, a través de Cáritas, a través de grandes organizaciones que tenemos y que también hacemos aporte a la sociedad. Hoy yo le decía justamente al vicegobernador electo, estábamos hablando, digo, con vos era también, que la Iglesia en el medioevo ha dado todo a la sociedad. Hoy está en otra característica, Sí. ¿no? Cuando hay misa y usted pasa la limosna, suenan las moneditas, digamos, ¿no? Sí. A ver. Algunos no ponen nada, otros ponen unas monedas, digamos, ¿no? Ustedes han armado un esquema mucho más eficiente para recaudar dinero, ¿no? Bueno, esa es siempre la crítica que nos hacen, ustedes que se les escapa, solamente digamos, juntamos eso. plata y no es así. Ajá. Como recién dijiste, creemos que la Iglesia debe sostener la fe y ese dinero no va para el pastor, ese dinero va justamente todos los eventos que se hacen en educación, en obra social, en todo lo que tiene que ver a favor de la gente que más necesita. Así que no es una cuestión que solamente se recauda, sino que gracias a Dios se distribuye y creo que se distribuye bien. Hay un porcentaje, a ver si lo tengo... Sí, las personas sin religión. Quiero volver a este punto, porque evidentemente les preocupa a ambos. Sí. Las personas sin religión o que manifiestan no profesar ninguna religión en particular son cada vez más, han subido del 11 al 19%. Eso es lo que te dije recién. Es casi el 20% de los argentinos, es un dato, digamos, ¿no? Igual, a ver, no son personas vacías espiritualmente. Sí, bueno, Parece, o sí. yo quisiera saber si en esa encuesta está la pregunta de decirlo, a ver, ¿sos practicante o no? Porque por ahí algunos evangélicos o bautizados en la Iglesia Católica, yo no tengo religión, pero tuvieron los sacramentos, después renuncian. O sea, ahí me está faltando algo fundamental, cómo practicó. Porque... Pero es importante eso, porque a mí me pueden haber... Yo me bauticé, tomé la comunión, pero después de grande, a los 30, la verdad que bueno está puedo bien. cambiar de forma O sea, de pensar. vuelvo a decir lo mismo. Por eso es una convicción en lo que uno va recibiendo y lo que uno va madurando. La familia es fundamental. O sea, porque si no yo podía poner el mismo ejemplo. ¿Es lo mismo lo que vos amaste cuando eras más joven a tu esposa, lo que amás hoy? No es lo mismo. Pero sí es fundamental y ha profundizado y ha madurado. Lo mismo pasa con la fe. Los sacramentos son para ir, no por ser sacramentalista, tampoco la Iglesia busca eso, sino que a través de los sacramentos sea un medio para encontrarse con Cristo, que es Salvador de los hombres. El auge de los pañuelos. Ahora tenemos pañuelo verde, pañuelo verde distintos oscuro, colores. pañuelo verde claro, pañuelo naranja, pañuelo de los celestes. El auge de los pañuelos ha logrado también esto, que la gente diga, bueno, a ver, ¿por qué tenemos que seguir bancando a las iglesias, no? Yo creo que hay una influencia muy interesante y por lo visto, por la estadística que se leyó, mucha gente que descree de todo. Que descree de Lastimosamente, todo. como se dijo recién, nosotros queremos volver a los valores. Queremos rescatar todo lo que se perdió y se está perdiendo, porque lamentablemente vemos que en la educación se descuida mucho y se quiere dejar en manos de algunos la educación que se tiene que hacer en la casa. Y eso es lo que vemos en nuestra provincia, gracias a Dios, que hay familias bien formadas y tienen justamente descendientes que buscan esa... Ahora, hay un fenómeno que es mundial. Lo charlábamos con el padre antes de entrar. En Europa, por ejemplo, ya muchas catedrales se usan para hacer conciertos de música, digamos. Prácticamente no hay vida religiosa ahí, ¿no? Y es Europa, digamos, Europa que... Bueno, ha ganado mucho el secularismo también y la manera de pensar y los nuevos paradigmas que se van dando, cultural, de pensamiento y demás. Pero yo quiero dejar bien claro esto. Como dice la Gaudium Spes, una de la Constitución del Concilio Vaticano II, las grandes preguntas existenciales del hombre siguen existiendo. El hombre se pregunta de dónde vengo, a dónde voy, qué pasa después de esta vida, cuando muero. O sea, el hombre está llamado a una trascendencia. Que en la búsqueda vaya por camino distinto, ahí está la discusión, ¿no? O sea, nosotros predicamos un Jesucristo Salvador de los hombres que presenta la salvación para todos. El hombre debe dar una respuesta. Cuando el hombre se pregunta, en uno de los números de la Gaudium Spes se pregunta esto,
¿Por qué la guerra? ¿Por qué el odio? ¿Por qué la victoria a tan gran desprecio? Y frente a eso la Iglesia responde la resurrección. De ese porcentaje de ateos que vimos ahí, Sí. en terapia intensiva piden socorro inmediatamente. Es así, ¿no es A cierto? último momento es como que... Sí, señor, ahí se terminan los ateos. Está bueno eso. Sí. Gracias por haber venido. Fue Gracias duro por eso. invitarme. Gracias, No, de gracias. verdad. Vamos a un pequeño corte. Gracias.